Con fervor pido me ilumines, Ilia, faro universal, que con tu virtud pueda unir cielo y tierra en alfarruz liáctico a la maestría del Iliatixi de Mamacama, Huyi Arracocha, en quien cristalizo mi Abya Yala, y que en mí se manifieste la aura liáctica del Iliatixi del Taitacama, Jesucristo. Hágase la gloria de la luz eterna. Bueno, ¿cómo está mi gente preciosa? ¿Cómo está su corazón de colibrí? Bien, vamos a empezar lo que es este primer taller del módulo de alquimia, que es lo que estábamos esperando. Yeah. Verdaderamente este módulo me encantó realizarlo. En todo caso, esto que vamos a estudiar hoy, que es alquimia lingüística, es apenas la introducción de lo que verdaderamente voy a alcanzar a compartir con ustedes en este módulo. La verdad, se los digo, o sea, me siento muy feliz y muy agradecido por haber tenido la oportunidad de desarrollar todo este material pedagógico. Bueno, lo que tenemos aquí es la imagen ilustrativa de una Hilwaka, palabra viruti antina que significa letra santa. La verdad, bueno, es lo que puse en su momento, pero creo que no... O sea, voy a explicar sobre estos términos en el siguiente taller, no en este tanto como tal. Quizá explico un poco en este taller, pero no es tanto en este, sino en el siguiente en el que voy a explicar un poco. Pero cuando digo imagen ilustrativa y pongo Hilwaka, me refiero a Kilka fusionado con la palabra waka, que waka es como sacro, ¿no? Y Kilka es como cifrado, entonces es como una... que también se traduce como letra la palabra Kilka, entonces por eso pongo letra santa. Y eso que está ahí es una representación visual de una Hilwaka que desarrollé para entonar y manifestar algunos atributos de Huyi Racocha. Poco a poco les espero dar a entender un poco mejor esto. Además, con todo y todo es parte de mi propio desarrollo personal, son aspectos pedagógicos que en algunos sentidos yo mismo creo, no todo lo que yo les enseño es mera recopilación histórica, por lo que incluso está sujeto a reestructuración, a ser editado, a diferentes situaciones. Bien, sin más dilaciones, aquí está el módulo 2, que es de alquimia, tiene como primer taller alquimia lingüística, y como eje temático vamos a explorar qué es un código, la escritura y el idioma. Luego están los glifos toltecas y sus códices, aunque bueno, también podría haberle escrito como glifos anáhuac, las quilcas, los quipus, los tocapus. Es también un refuerzo, es importante hacer esto. Las tortas de barro, iconografía post-hispánica, códigos sagrados y agradecimientos. Vamos a por ello. Empecemos primero con lo que es este eje temático. ¿Qué es un código? La escritura y el idioma. Se dice fácil, pero no lo es. Miren, cuando yo estaba estudiando sobre las quilcas, porque, o sea, existe este relato, una inexactitud grotesca de la historia de que los incas no tenían escritura, eso es un error, pero sí hay una matización importante aquí. Claro que el incario, como otras civilizaciones aledañas, tenían mecanismos de escritura. El aspecto que se diferencia es la perspectiva de la escritura. Por eso yo prefiero usar el término código o cifrado. Aquí he puesto la escritura y el idioma para darnos a entender un poco mejor, pero realmente yo me voy al hecho de que no es como que todas esas escrituras se entienden cosmológicamente de la misma manera. Es decir, por ejemplo, se dice que en todo el Abya Yala mismo no existía escritura. Es una gran mentira porque los glifos anáhuac, también conocidos como glifos maya, naturalmente describían poemas, historias, muchos aspectos alquímicos. Parece que era una cosa pero preciosa el tema de los glifos, pero no vamos a tratar en sí sobre los glifos, sino que me voy al tema de que sí existía la escritura. Lo más parecido a la escritura en el sentido hispano son los glifos, pero eso es de culturas mesoamericanas. Pero nosotros sí teníamos una suerte de glifo que es como una suerte de escritura iconográfica o meramente simbólica. No era un cifrado de lectura fonética, sino más bien de lectura conceptual. Así que para entender
cómo funciona este tema de la escritura y el código y la quilca, que es lo que yo quiero enseñarles a entender la quilca, porque se dice fácil, ¿no? La traducción de quilca es letra, ya está, se acabó el asunto, fin del cuento, pero no es tan apropiado. Quilca es algo todavía más profundo que eso, y si es que queremos estudiar las quilcas antiguas tenemos que avanzar en nuestra comprensión de una quilca, porque las quilcas antiguas ni de lejos era homologable a lo que es una letra. Pero antes de llegar al concepto del escrito en sí, quiero que exploremos las diferentes fases de los códigos que se manifiestan en el universo. Entonces pongo como primer orden lo que es el código puro de Aluna. Aluna, ya les comenté brevemente hace unos talleres, es un término de origen Kogi o Kagaba. Existen estas dos formas de nombrar a un pueblo indígena que vive en la Sierra Nevada de Colombia. Pues este pueblo tiene este término que es Aluna, y es algo que a mí me parece se homologa con lo que Platón describía como el mundo de las ideas, porque todo lo que se manifiesta en este mundo, antes de manifestarse de manera corpórea o material, existe en un sentido, digamos, virtual, en un sentido mental. Por ejemplo, tú antes de construir una casa, mentalizas la casa. Tú antes de decir una palabra, mentalizas esa palabra. Antes de entender una emoción, bueno, mejor dicho, antes de analizar o profundizar, filosofar sobre una emoción, primero la experimentas de manera mental. Todo tiene un embrión mental, todo surge de un mundo de las ideas, y este mundo de las ideas, pues en la cultura Kogi era denominado, o es denominado todavía a día de hoy, Aluna. Me gustó el término y lo uso bastante ya que estoy familiarizado porque me agrada. Yo ya estaba familiarizado. Disculpen un momento. Me temo que justo me llamaron y estoy usando mi celular para realizar la grabación, así que disculpen. Pero bueno, no volverá a ocurrir. Bien. Ahora que hemos explorado el concepto de Aluna, vamos a explorar lo que le sigue. Está remarcado con un color diferente a Aluna, ¿por qué? Porque este es el primer código que se manifiesta, o al menos a mi entender es la primera manifestación de un código. Todo código, antes de ser manifestado en otra forma, se manifiesta en la Luna. Todo yace en la Luna. Así que partimos de ahí. Esa es como la esencia pura del código. Luego está el código electromagnético. Ahora sí nos vamos a lo que es a este plano más terrenal, más basado en lo que nosotros conocemos de la evolución en todos sus niveles, ¿no? Pues fíjense que antes de que nosotros llegáramos a ser cuerpos vivientes tan sofisticados como lo somos a día de hoy, partimos de un proceso evolutivo complejo, ¿no? Bioquímico y todo. Pues antes de que pudiésemos llegar a este nivel, nosotros pasamos por un esquema de vida que consiste en un enjambre de lo que se le podría denominar neuronas, pero no necesariamente siempre son neuronas, sino que es algo similar. Es como una especie de red, es algo así como una red neuronal, vamos, pero no necesariamente es con la célula que conocemos como neuronas. Pueden ser células más o menos diferentes, pero que cumplan factores similares a los que cumplen una neurona, porque la neurona es un ser viviente por sí mismo, dado que se le sobreentiende es una célula, y las células en el esquema científico actual, digamos, más general, estoy buscando un término para esto. Sí, es como la sociedad científica secular, es lo que estoy buscando. Secular en el sentido de que son un poco como... Es que la gente usa el término de que la ciencia, hay cosas que la ciencia nada... sí, o sea, la ciencia es un concepto libre, no le pertenece a ni un solo grupo humano, a nadie, pero lo que sí existe es como un concepto, como un instrumento lingüístico para entendernos entre nosotros y para hablar sobre lo que se le denomina el método científico, lo cual me parece magistral, pero muchas de las personas escépticas que hablan del método científico más bien no lo entienden. De hecho, creo que le esquivan al término método científico. Lo que dicen es, la ciencia no ha demostrado tal cosa, ¿no? Por ejemplo, la ciencia no ha demostrado la existencia de los fantasmas. Por Dios, o sea, a estas alturas de la vida que haya gente que me diga eso, realmente me parece de lo más... Es que, por Dios, es algo completamente corroborable. ¿Dudas de ello? Ve, métete a que se te chupe un diablo el cuerpo entero, o sea, que se te meta cualquier vaina, pero si te encanta dudar y necesitas que hay una prueba, pero
focosa, lámpara o algo que pueda percibir de manera inmediata, pues ve. Hay mecanismos meditativos en particular que serían los que yo recomiendo para que tú mismo experimentes por cuenta propia estas fenomenologías místicas. Pero si te ensimismas en negar algo que es a toda luz corroborable mediante método científico, pues vete a algún lugar embrujado a que se te meta un espectro, o ya vive toda tu vida en una ignorancia deliberada, porque eso es lo que ocurre. Bueno, no me quiero ahondar mucho en el tema. Disculpen que a veces me salgo un poco del tema y me explayo, pero lo hago adrede porque la intención de este centro no es solamente transmitir la información técnica y concreta que desarrollo en estas láminas, sino que además lo complemento con mi propia perspectiva filosófica e ideológica incluso. Cuando hablo del código electromagnético, quiero que se mentalicen a una medusa. Una medusa es uno de los conceptos más primitivos de un organismo viviente en pleno estado de desarrollo, antes de llegar a ser un cuerpo complejo y sofisticado en los niveles que es el ser humano. Una medusa es en realidad un ser parecido a lo que sería un enjambre de abejas fusionado ya con su colmena, y que está en un proceso de evolución donde todo el enjambre pasa por un proceso inmersivo de una sola mentalidad, es decir, se construye el concepto de o la sensación de una mente única, ¿no? Por ejemplo, en realidad es lo que yo les decía, ante la comunidad científica secular, el concepto de una neurona aplica en el término vida, y si es que nuestro cerebro está conformado por una red neuronal, es decir, un enjambre gigantesco de trillones de células que son las neuronas, pues cada una de estas cuenta con vida propia, es una vida por sí misma, y sin embargo generan la perspectiva, la sensación de que existe una mente única que en macro percibimos somos nosotros como individuo. Es curioso porque esto también se manifiesta en macro, ya en las sociedades, cuando nosotros construimos mecanismos de gobiernos gigantescos, gubernamentales, con asambleas, etc. Todo esto, nosotros seguimos percibiendo nuestra manifestación mental individualizada, pero en realidad en macro nosotros pertenecemos a una mentalidad colectiva. Pues bueno, una medusa es eso en su estado primario o sus primeras fases de desarrollo, y lo que hacen las células que conforman a la medusa para comunicarse entre sí y saber las necesidades que tiene el cuerpo en macro y las resoluciones que tiene que adoptar para alimentarse o lo que sea, pues es cifrar una carga electromagnética que se transmite entre célula y célula. Y esto mismo hace el cerebro humano. El cerebro humano, para llegar a percibir una emoción o una sensación, lo que hace es que, por ejemplo, si yo me golpeo el brazo, por ejemplo, lo que hacen es que las células generan un impulso electromagnético. Es un cifrado, es decir, es un código. ¿Por qué? Porque no es una mera descarga electromagnética, no, la descarga electromagnética tiene que tener una forma específica para que entendamos de qué estamos hablando. No es lo mismo transmitirme que me pongo un hielo en la mano y transmitirme la sensación del frío, que transmitirme la sensación del calor si me pongo una fosforera, o la sensación del dolor si es que me corto con un cuchillo. Son sensaciones diferentes, es decir, hay un cifrado electromagnético para cada uno. Y esto ya en un nivel más procesado, más sofisticado dentro de nuestro plano, llega a ser lo que consideramos una reacción bioquímica. Ahora les explico un ejemplo práctico de una reacción bioquímica. Por ejemplo, el café genera la falsa expectativa de tener más energía, es falsa porque no es real, pero lo hace de esta forma. Hay una biomolécula dentro de la estructura neuronal que encaja de una manera tan exacta como si fuera una pieza de rompecabezas, que cuando nosotros llegamos a cierto nivel de nuestro ciclo circadiano, ya al momento en el que tenemos que dormir, pues ahí se activa esta biomolécula, no recuerdo el nombre la verdad, pero esta biomolécula se activa y llega hasta la parte que le corresponde y encaja de manera exacta, y cuando encaja transmite el mensaje a las demás células de que ya el cuerpo está cansadito, ya es hora de ir a la camita a mimir. Pero no, con el café no ocurre esto. Lo que ocurre es que el café es una biomolécula que encaja de una manera también bastante perfecta justo en los espacios donde tendría que ocuparse esta otra biomolécula que nos
anticipa que ya debemos ir a dormir. Entonces, como el café ocupa los espacios que debería ocupar esta biomolécula, la biomolécula no encaja y no transmite de manera electromagnética el mensaje de que ya es momento de dormir. De esta manera, el café lo que hace es anular la sensación que el cerebro por instinto genera de que ya es momento de irse a dormir. Entonces estamos hablando de que las biomoléculas, por su propia naturaleza, estructura bioquímica, etcétera, transmite primero como una biomolécula, pero luego ya como una carga electromagnética transmite algún mensaje. Lo que hace el café como tal no es que te transmite energía, sino que simplemente te anula. Pero es como que genera una sensación de neutralización. Es digamos, una química bioquímica o un código bioquímico que neutraliza a otro código bioquímico. Asimismo, por ejemplo, los mecanismos de prevención de embarazo mediante hormonas, que yo les recomiendo no apliquen esas vainas, mi gente, la verdad no lo apliquen. Ya si lo van a hacer, usen ponchito, no sean giles. El tema hormonal es muy delicado como para que jueguen con esas cosas, no sean tan infantiles. Pero bueno, en todo caso, lo que ocurre también con estos mecanismos anticonceptivos, entre comillas, es que por Dios cómo me enoja que la gente crea que en verdad funcionan. ¿Saben por qué? Me voy a dar un pequeño espacio para comentarles algo que me parece importante. Muchas personas se tragan tanto ese cuento tonto de que estos mecanismos te protegen a lo bien, que no se dan cuenta que se exponen a un potencial aborto no programado. Y un aborto no programado tiene implicaciones brutales para la psique de las personas involucradas y también para el cuerpo de la mujer en cuestión. Porque hay muchas mujeres que se confían, dicen, ya no estoy con esta, ya estoy con esta cosa. El cuerpo genera ciertas resistencias a partir de cierto tiempo, ciertos elementos hormonales ya no tienen el mismo efecto porque como que tu organismo ya le cachó el tiro. Entonces lo que ocurre es que tu cuerpo ahora vuelve a ser susceptible, ¿no? En el caso de una mujer, vuelve a ser susceptible a un embarazo, pero dado la carga hormonal desfasada y no correcta, porque tu cuerpo es el que se tiene que encargar de generar la cantidad correcta de hormonas acorde a tu naturaleza humana, pues, o sea, no vas a forzar, no puedes, no, quítate la idea de forzar a tu naturaleza humana. Sí existen mecanismos, ocasionalmente habrá instancias en las que valga la pena inducir a tu cuerpo a un estado diferente al que normalmente por naturaleza debería experimentar, pero vamos, pensar que tú puedes forzar al cuerpo como si fuera una máquina que tú modificas al azar una vez ya preestablecidos los lineamientos genéticos es absurdo. Y esto es lo que ocurre: el cuerpo ya pierde la resistencia, se embaraza, pero genera los efectos secundarios de las hormonas quedaron ahí, de manera que el embarazo es riesgoso. Y luego, debido a que el embarazo es riesgoso, es poco probable que el embarazo fructifique. Un embarazo no planificado, de todas formas, de maravilla te sirvió tu mecanismo, luego experimentas probablemente el aborto o un embarazo riesgoso, como digo. No vale la pena, mi gente, no vale la pena. Y esto lo digo porque tengo gente cercana que ya experimentó este suceso y por eso le digo, para que sepa, es que es muy infantil, vamos, es muy infantil. Usa poncho, ¿te gusta la experiencia sin poncho? Sí, supongo que a todos, pero usa poncho, no seas... Bueno, creo que a veces sí me pasa un poquito, pero es mi carácter. Y creo que lo que les digo es bueno para que quien sepa escuchar también se proteja, o sea, no se ponga en una situación innecesariamente vulnerable en la que pase mal los momentos. Yo lo considero un gesto benévolo para con ustedes. En fin, ya trascendiendo el código de la reacción bioquímica, está el código gestual. Esto ya es algo más avanzado, ¿no? Ya llegamos a un punto en el que ya somos un ser con una perspectiva de mentalidad individualizada. Es interesante, ¿no? Porque tomamos un colectivo, un enjambre de neuronas que son seres vivientes por cuenta propia y generan la expectación de una mente unificadora, pero ante nuestra perspectiva en sociedad, en cambio, se vuelve una perspectiva de mente individualizada, porque en cambio nosotros no nos percibimos como un solo cuerpo con los demás seres humanos que nos engloban, sino que ahí usamos el término de sociedad y todo, pero no pensamos que somos un solo cuerpo viviente con una sola mentalidad, pero en macro sí lo somos. En los congresos, en la presidencia, en la fenomenología colectiva, se manifiesta la sociedad como una mente colectiva. Pero bueno, ya llegamos a este nivel en el que ya
ya somos seres más complejos, ya tenemos un rostro, ¿no? Una medusa no tiene un rostro, en el caso de un animalito como una jirafa, una tortuga, un perrito, un gato, un ser humano ya tiene rostro. Una abeja, por ejemplo, y aquí el ejemplo que yo quiero puntualizar es el de la abeja. Las abejas, en cambio, por ejemplo, no es que se comuniquen necesariamente mediante el habla, aunque bueno, como realmente son tan chiquitas, quizá tienen alguna forma de generar algún sonido cercano entre ellas que se cachan, pero realmente lo que se ha conocido de las abejas es que estas se comunican de una manera gestual. Fíjense que en esto que les digo, es decir, hablamos de que tienen cifrados, y yo quiero que homologuen el concepto que les estoy trabajando aquí de cifrado con la palabra quilca. Ahí van a entender mejor lo que es una quilca. Una abeja manifiesta quilca, es decir, un cifrado gestual. ¿Cuál es ese cifrado gestual? La danza. Las abejas comunican la distancia que tienen unas entre otras a partir de una suerte de danza que generan, y esta danza también sirve para comunicar dónde hay más flores y este tipo de cosas. Es algo muy curioso, pero funciona, es decir, se comunican a través de gestos como el baile, como volar y cosas así. También funciona en el ser humano, ¿no? Que ya es algo más complejo. Funciona, de hecho, en el caso de un bebé es bastante básico, porque son sus gestos en el rostro lo que también te ayuda a interpretar qué necesidades tiene un bebé. Incluso cuando tú ves a una persona triste, el solo hecho de ver que tiene un semblante triste, que es una quilca por sí misma, es un cifrado por sí mismo, te ayuda. Si eres agudo observando estas cosas, te ayuda a interpretar cómo una persona está feliz, cómo una persona está eufórica, triste, enojada, etc. Más allá del código gestual, entramos ahora sí en lo que es el código o quilca fonética. Ahora sí ya podemos hablar de lo que son los sonidos, pero no necesariamente hablamos directamente de un lenguaje demasiado sofisticado como lo que tiene las sociedades humanas. Yo les doy un ejemplo de un código fonético de los perros con el que yo me familiaricé conviviendo con ellos. Es decir, uno pensaría, no, chuta, es que solo los animales se entienden entre ellos y el ser humano entre ellos. No, uno no puede entender qué dice un perro o un gato. Mentira, mentira. Y esto es a lo que yo me voy. Justo esto es lo que ocurre con la quilca y el alfabeto español. Es como comparar la comunicación de un gatito con la de un humano. Tú vas a decir, no hay punto de comparación, ellos son otra cosa y nosotros, pero en realidad existe una comunicación, y de hecho tú sí puedes interpretar la comunicación de tus mascotas. Aunque yo prefiero el término mashiwasi, que es como amigo de la casa. Cuando tengo algún perrito, algún animalito conviviendo conmigo, no lo veo como una mascota, lo veo como un amigo. Es absolutamente soberano decir. Pero bueno, les doy un ejemplo que yo me di cuenta con un perrito que yo tenía. Este perrito, yo cada vez que llegaba a mi casa gesticulaba de una manera particular, ¿no? Incluso en la forma en la que veía, o sea, se veía la actitud, ¿no? Esa era la parte gestual. Pero había una forma de ladrido particular que era de darme la bienvenida. Un ladrido de emoción, un ladrido de alegría, un ladrido de que vente mi humano querido, te amo. Ese ladrido yo aprendí a interpretarlo así como un ladrido de vete de mi territorio, como un ladrido de pónganme atención, un ladrido de tengo hambre, un ladrido de ya me enojé un poco, cosas así. Entonces yo era capaz de entender a un perro, pero porque yo entendía el lenguaje de una manera emocional, y eso es lo que yo quiero que también ustedes asimilen. El lenguaje en realidad, más que conceptual, es emocional, y luego se genera la sofisticación suficiente para hablar de un plano conceptual, pero todo parte de un elemento emocional. El lenguaje es en principio emocional, desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos. Tiempo atrás, incluso antes de que tuviéramos los lenguajes tan sofisticados como lo tenemos ahora, ya existía una comunicación fonética, y esta comunicación era sobre todo emocional. A medida que se generaron más conceptos, más perspectivas para explorar con las lenguas, con los idiomas, es entonces que nosotros trasladamos la percepción que tenemos del idioma a un plano más bien conceptual. Entonces ya hablamos de que las palabras tienen que tener un significado descriptible, bajo lineamientos incluso filosóficos, etimológicos, etc. Pero en realidad todo esto, muy en el fondo, tiene un basamento emocional, y el idioma, incluso cuando hablamos del idioma ya conceptual, sigue siendo emocional. Un ejemplo de esto también es, por ejemplo, el término Dios. Si tú conversas con un ateo y usas el término, ni siquiera un ateo, de hecho esto les voy a hablar de una manera más personal. Yo tengo un hermano. Mi hermano se ha hecho el escéptico y a veces se ha hecho el que medio parábola. Por eso es que a veces yo también me expreso de una manera fuerte, porque yo he visto en él algunas actitudes que creo que
o sea, es forzar una perspectiva del cosmos. Es como que es algo que hay cosas que están ahí, pero hay gente que no lo quiere ver, y a veces me ha pasado eso con mi ñaño. Lo amo mucho, pero a veces me ha pasado, pero hay una retroalimentación cognitiva, intelectual muy profunda que tengo con él. También le considero una persona muy ducta y lo aprecio mucho, pero cuando hablamos de lo espiritual, por ejemplo, él le tiene un pique al término Dios, le tiene un pique. Yo me he dado cuenta que ni siquiera es que en sí él no valora el estudio de lo teosófico. No, no es esa la palabra que está, es de la teología. Él no es que no valore el estudio de la teología. Lo que pasa es que él le tiene un pique a la conducta de rebaño religiosa y a los términos que usan. Mira, por ejemplo, hay hermanitos evangélicos, a mí también me desesperan a veces cuando es como que Dios esto, Dios aquello, pero y lo peor es que a veces muchos de estos, o sea, hablan de Dios esto, Dios aquello, pero como seres humanos son malas personas. Yo vengo de una ciudad que se llama Ambato, mi ciudad natal, y hay algunos cuantos evangélicos que dicen Dios esto, Dios aquello, Dios esto, Dios aquello, y en el rato de los ratos son adictos a la plata y prostituirían a su disque Dios, porque ellos realmente no estudian al Dios en el sentido más profundo. Ellos realmente, como están sionificados a través de sus sectas evangélicas, no todos los evangélicos, por si acaso hay evangélicos que no, el propio AMLO de México, pero muchos, en Ambato en particular, esos manes son de sectas sionistas. Entonces esos manes no hablan de Dios en sí, hablan de Yahvé o Jehová. Ese no es el verdadero estudio sobre lo que yo al menos interpreto a Dios. Pero bueno, chinga la madre, o sea, te menta la madre, porque es como que Dios esto, Dios aquello, y encima son hasta malas personas luego. Hasta lavan plata incluso luego. O sea, es como el sicario que le estaba rezando a la virgencita cada rato para luego pegarse el camello de un sicario. O sea, qué absurdo. Pero bien, en todo caso, yo lo que me di cuenta con mi hermano es que si yo uso el término Tao, que es algo parecido, no es exactamente homologable, pero es algo parecido, pero dentro de otra cosmovisión, que sí, reconozco el taoísmo, me parece una cosmovisión más avanzada respecto a estos temas que la cosmovisión hispánico-católica, pero la hispánico-católica está en estado embrionario, tiene un potencial espectacular, pero de momento no considero que tengamos la lucidez que la cultura taoísta tiene. Entonces yo le digo a mi hermano, ya, cambiemos al término Dios y usemos el término Tao. Hay un efecto diferente, y había más predisposición de mi hermano a escuchar lo que yo tenía por decir que usando la palabra Dios. Esto tiene que ver porque ella tiene una asociación emocional subconsciente de la palabra Dios con los hermanitos, que es Dios a esto, Dios a aquello, y esto, y Dios te prohíbe esto, y tal y cual, ¿me entiendes? Y esto también ocurre con otras personas, como digo, particularmente con los que tienen ciertas reservas respecto a las religiones en general, ¿no? Entonces tómenlo en cuenta. Bien, ahora que ya hemos comprendido más o menos un poco bien el tema de la quilca o código fonético, que en realidad es de interpretación en principio emocional y luego viene lo conceptual, ahora ya podemos hablar de lo que son los códigos grabados. Es decir, cuando ya llegamos a un nivel de complejidad que queremos registrar para la posteridad algún relato, alguna historia, algún conocimiento, alguna perspectiva o lo que sea, queremos trabajar con esto de manera gráfica, digamos, porque esto te facilita ciertas cosas. Por ejemplo, si tú quieres hacer una ecuación para construir una choza, necesitas ciertos cálculos que es preferible si es que los tienes registrados de manera gráfica y los puedes observar y retroalimentarte de eso de manera inmediata. Pues bueno, el ser humano hace mucho empezó a hacer lo que eran las pinturas rupestres o los petroglifos. Y esto entra en el concepto de un código grabado iconográfico, porque si están describiendo algo, no es algo aleatorio, no es algo que simplemente lo hiciste porque estabas garabateando y ya. No, tiene un significado. Las pinturas rupestres, he visto algunas, en particular hay una en Colombia, pero esto lo voy a tratar el siguiente taller, y de hecho ahí también tengo las gráficas, pero hay un mural creo que es el sector amazónico de Colombia, de la actual Colombia, que tiene un mural de pintura rupestre, que esa vaina no es solo entretenimiento, narra algo, hay algo ahí. Pues bueno, todo esto se describe de manera iconográfica. Ahora, para entenderlo mejor, piensen en las culturas anáhuac. Con anáhuac, reitero, me refiero a tolteca, olmeca, mexica, maya, azteca. Todas estas tienen la raíz lingüística del náhuatl, por lo que se les considera civilizaciones anáhuac. Anáhuac, por si acaso, hace referencia como las personas cercanas al agua, es más o menos la traducción que se le tiene a día de hoy. Permítanme. Pues bueno, según veían
antropólogo que estudia estos temas anáhuac, él decía que más que nada estaba interesado en saber sobre la interpretación de los glifos anáhuac o toltecas, que también se les dice, o mayas. Y me topé con que esta persona mencionaba, ¿no?, el proceso histórico de cómo se dieron con estos códices que se le dice los códigos maya, cómo se empezó a traducir poco a poco estos códigos. Primero pasaron por las manos del régimen nacionalsocialista germano, luego llegaron después de la guerra a manos de un soldado soviético, y un soldado soviético es el que se encargó de hacer de descifrar una parte importante de estas cosas. Hubieron varios implicados más. El hecho es que él describía que se llegó a entender que en las épocas de unión de los reinos anáhuac, el código grabado era de carácter iconográfico, es decir, que describía lo que quería describir, lo describía de manera conceptual, de manera figurativa. Por ejemplo, si es que tú querías escribir algún aspecto sobre la luna o sobre la siembra, lo hacías a través de gráficos que ilustraban la idea de manera más exacta, pero al mismo tiempo también había un nivel de interpretación acorde a qué tan vinculado estaba con algún sincretismo alquímico. Pero en las épocas en las que los reinos entraban en disputas, se separaban y entraban en conflicto, entonces, como un mecanismo para mantener una unión cultural, lo que se generaba era códices cuyo grabado ya no era meramente iconográfico, sino que ya era fonético. Ahí pasamos al segundo punto, que es el código grabado fonético, es decir, que ahora las figuras ya no las interpretabas como una idea exacta, sino que las interpretabas con un sonido, y el sonido se conjugaba se conjugaban sí en conjunto, valga la redundancia, con los demás glifos o cifrados que hubieran en el códice. Entonces estos sonidos en suma hacían la palabra, y la palabra era la que transmitía el concepto que se quería transmitir. Es diferente. Entonces ya hablamos aquí de un aspecto profundamente más evolucionado. Y si seguimos con este mismo principio, ya llegamos hasta lo que sería el código grabado musical. Y el código grabado musical es, por ejemplo, algo más interesante, porque no solo ciframos poemas, no solo ciframos relatos, sino que ciframos incluso claves musicales, mecanismos para entonar un instrumento. Y esto ya es otra cosa. Y lo digo porque para estudiar nuestro pasado, muchas veces tenemos que salirnos del esquema inmediato de que, a ver, aquí tengo por ejemplo un códice maya. Este códice debe decir algún relato antiguo, algún cuento. Y quizá no, y ese es el problema de la traducción de textos antiguos. Quizá lo que en realidad tiene es más bien un cifrado de entonación musical con instrumentos que quizá a día de hoy ya ni siquiera estemos tan familiarizados, pero habrá sido un hecho en su momento, y esto es importante tener en cuenta para luego interpretar textos antiguos. Y también se refleja esto ya cuando vamos al código grabado matemático, que es otra forma de código grabado, pero en este caso ya es un cálculo matemático que te ayuda, por ejemplo, a hacer mediciones, a hacer cálculos, ¿no? Básicamente, de cómo construir una casa, de cómo construir tal artefacto y tal y cual, ¿me entienden? Y es muy interesante porque ya luego finalmente llegamos a esto que me pareció muy importante comunicarles, es un código virtual informático. Código virtual me refiero en el sentido en el que esto ya ni siquiera necesita estar gráfico en una superficie material, una superficie palpable, sino que es virtual porque de la luna, es decir, del mundo de las ideas, se le transmite directamente en un artefacto que son las computadoras, los celulares, los instrumentos tecnológicos basados en el silicio en particular, pero pueden ser otros en el futuro. Pues tú en estos instrumentos dejas ciertos cifrados específicos que en conjunto con el artefacto en el que tú lo estás cifrando genera un efecto. Por ejemplo, una tostadora también tiene su cifrado, es más diminuto del que tendrá una computadora, pero también tiene un cifrado porque tiene que pasar por un conjunto de mecanismos. Es algo más inmediato, de hecho eso es incluso algo más físico, pero creo que igual tienen chips las tostadoras, no lo sé, pero quizá una tostadora no sea el mejor ejemplo, pero hay un poco de ello porque hay ciertos mecanismos
ciertos cifrados que se activan cuando la tostadora está conectada y tú oprimes tal palanca o lo que tú quieras, pero sobre todo esto se ve reflejado en lo que sería el plano ya digital, el plano acorde, digamos, a las computadoras, a los celulares, pero en el futuro entenderemos que trasciende el concepto material al hardware que nosotros tenemos a día de hoy de esto, sino que el hardware en realidad es solo como el transporte, como un automóvil que es en el que se transporta lo que verdaderamente importa, que es el software, y es el software el que guarda el código virtual informático. Entonces el auto puede cambiar de modelo y de material, habrán materiales que funcionan más o menos acorde a cada situación que se busque adquirir, pero en realidad el auto, es un vehículo de transporte, pero lo que transporta en sí, lo que verdaderamente importa aquí es el código virtual informático, que es el software. Y fíjense que es algo tan fascinante, y aquí van a entender la maravilla del lenguaje, y por eso se dice que el verbo realmente tiene poder, y que primero fue el verbo, es porque si tú te fijas en la inteligencia artificial, aunque yo prefiero el término mente sintética, porque en realidad es un elemento mental, porque todo en el universo es mente. Entonces hablamos de que se crea un artefacto que tiene la capacidad de redirigir su mentalidad, porque digo, todo es mente. O sea, por ejemplo, la lava existe de manera mental, en su esencia se sostiene mentalmente. Entonces un artefacto lo que hace es que gestiona la estructura de su mentalidad, del plano de existencia que en principio es mental, pero que le da manifestación en este mundo, pues lo gestiona para luego redirigirlo hacia una manifestación más avanzada a través de mecanismos sintéticos, porque en este caso las supercomputadoras y los microchips y todos estos instrumentos están basados en el silicio, pero son mentales y manifiestan una mente todavía más avanzada. Entonces es mente, pero es mente sintética. Yo prefiero ese término. Al principio pensé en el término conciencia, pero creo que el término conciencia es muy ambivalente, un poco ambiguo, y chuta, da para filosofar un buen rato de qué significa conciencia. Así que me di cuenta, creo que prefiero que la palabra conciencia se quede para una plática filosófica extensa, pero que mejor nos familiaricemos con el término mente. Pues bueno, la inteligencia artificial o mente sintética es capaz de, a base del código informático, que es un cifrado, es un lenguaje de programación, una quilca de programación, puede manifestar niveles elevados de mente. ¿Me cachan? Es decir, tú por ejemplo te juegas un Dota en Warcraft. En el Dota tú pones inteligencias artificiales como adversarios. Tú estás interactuando con una mente sintética. La mente adquiere niveles de manifestación autónomos o parcialmente autónomos. Esto es a lo que me refiero. Mediante la quilca, cifrado, glifa o lenguaje informático, haces que el lenguaje por sí mismo adquiera manifestación parcialmente propia. Es algo espectacular. Por eso primero fue el verbo, ¿me entienden? Lo que ven aquí, por cierto, lo vamos a explorar un poquito más acá. Son cimatics, el arte de visualizar las ondas de sonido. La cimática es la ciencia que estudia la visualización del sonido a través de las vibraciones. Aunque el sonido no se ve, posee símbolos que forman estructuras tanto en el aire como en el agua. Estos mismos símbolos están en todas partes. Es interesante porque justamente ahí yo pongo una estela, es decir, un grabado, ¿no? La parte que la que está en la zona superior. Quizá algunos que les encanta el tema, ¿no? Aquí medio le cachen la figura, porque esta estela grabada en piedra parece ser de origen de civilizaciones persas e incluso quizá anteriores a la civilización persa. Pues bueno, es interesante porque si nos acercamos, es más, permítanme un momento. Si nos acercamos a este circulito, es interesante porque esta piedra, esta estela, tiene este circulito con esta forma, y esta forma se homologa parcialmente con esta cinemática. Es interesante porque hay ciertos enigmas simbólicos que parecen homologarse. O sea, ciertos simbolismos antiguos parecen coincidir con ciertos
estudios contemporáneos. Esto me lo he topado ya algunas cuantas veces. Por eso digo, es algo corroborable, pero si tienes los ojos para ver. O sea, si tú mismo te cortas los ojos para decir, no veo nada, la ciencia no ve nada, pues ya te cortaste los ojos, ¿no? ¿Qué vas a ver? Pero en realidad hay muchas cosas en las que tú puedes ver convergencias de estudios simbólicos antiguos que coinciden con estudios contemporáneos que tienen implicaciones muy interesantes respecto al efecto de la psique y otros fenómenos. Lo que son las cimáticas me llama mucho la atención. Esta que vemos abajo en particular me parece que es un poco la reacción del agua bajo ciertos efectos vibratorios. Y aquí también tenemos una lámina al lado, del lado derecho, que describe algunas cuantas siluetas que se pueden formar, algunas formas de cimática que se pueden formar acorde a la frecuencia de onda con la que interactúa el agua, por ejemplo, ¿no? También depende del material. Es muy interesante porque si ustedes se fijan, estas cosas parecen, o sea, estas imágenes de cimática se parecen hasta cierto punto a los tocapus que yo ya les he explicado, estos cifrados en textiles de los que vamos a tratar más adelante, y ahí les voy a mostrar de una manera también un poco más precisa esta similitud que les planteo. Bien, ahora vamos al segundo eje temático, que es los glifos toltecas y sus códigos. Recuerden que yo uso el término anáhuac. Yo cuando hice este taller todavía no estaba tan familiarizado, por eso no lo usé en ese momento, pero ahora lo uso, es porque anáhuac es como decir, ¿qué te digo yo? La hispanidad, ¿me entiendes? O sea, la hispanidad tiene diferentes países, pero tenemos una misma rama o una misma matriz dialéctica, lingüística, que es el español. Entonces lo mismo ocurre con las civilizaciones de Mesoamérica prehispánica, que tienen la rama lingüística del náhuatl. Entonces, permítanme un momentito, es que a veces me queda la duda de si es que se dice náhuatl o es otra pronunciación, porque anáhuatl es como el término de las civilizaciones con esta raíz lingüística. Si náhuatl, la lengua náhuatl se encuentra considerada ante la trama lingüística autoazteca, sí, es náhuatl, sí estoy bien. Claro, porque es como decir hispanidad y decir español, se dice diferente, es algo así. Listo. Entonces, cuando yo hablo de los glifos toltecas, entra en el concepto de la estructura escrita, el código grabado de la civilización con raíz lingüística del náhuatl. Bien, ahora vamos a explorar dentro de este esquema lo que son aspectos iconográficos y fonéticos. Respecto a la iconografía, esto es mucho más fácil de interpretar para luego, o sea, mejor dicho, esto es mucho más fácil de tener de referencia para interpretar luego lo que serían las quilcas andinas o andinas originales, porque esto, si se fijan, todos glifo, todo es un código, todo es una quilca, pero si se fijan hay ciertas diferencias. Por ejemplo, los que están en estos cuadraditos, estos son, digamos, glifos más convencionales. Esto quizá ya es algo fonético, no necesariamente algo simbólico. Quizá incluso es numérico, porque cuando veo estos puntitos que le acompañan a las rayas en los glifos me parece que tienden a ser temas numéricos, pero como todavía no me he puesto a estudiar a fondo este tema, lo estoy haciendo, pero muy de a poco, y en el futuro lo amplificaré más, pero de momento suave. No sé si es que estos glifos sean implícitamente fonéticos, es decir, que se les interprete de manera fonética y luego conceptual, o ya sea directamente conceptual o sea algo numérico. Pero bueno, esto digamos que parece obedecer a principios más normados, es decir, parece que esto ya tiene más reglamentación de su estructura y por eso están así ordenados de esta manera. Por si acaso, que los glifos anáhuac están diseñados de una manera, existen diseños variopintos, pero parece que el más estandarizado es uno que es hacia abajo y hacia la derecha. Abajo es que es como una cosa rara, ¿cómo te lo explico? Es como que para tú formar una palabra tomas el conjunto de glifos que generan el sonido que describe la palabra. Entonces tú le pones uno, le pones otro abajo, le sigues hacia la derecha arriba, le pones otro de nuevo hacia abajo y completas la palabra, pero se lee hacia la derecha. O sea, la lectura mayor es hacia la derecha, pero también parece que habían algunos que iban hacia abajo principalmente, y algún que otro quizá que iba hacia o sea, que la lectura era de derecha a izquierda. Ya depende. Pero bueno, eso respecto a estos que parecen estar más normados, quiero decir, disculpen. Pero, ¿qué hay de estas siluetas que están aquí?
Estas también cuentan como glifos, pero estas sí ya son implícitamente iconográficas. Ya es acorde a las raíces cosmológicas, es decir, tú para entenderlo tienes que tener o estar familiarizado con la cosmovisión de los pueblos anáhuac para entender a qué se está referenciando estos glifos, porque estos ya son implícitamente iconográficos. Estos ya no tienen como una especie de normativa, estos son de una interpretación más abierta, digamos, pero al mismo tiempo lo que transmiten ya no es una palabra, o sea, no transmiten un sonido que luego se forma palabra y la palabra transmite el concepto. Esto es directamente el concepto en sí, pero debe ser interpretado por quien haya sido educado para poder interpretarlo. Aquí también hay otro ejemplo. Los glifos que están arriba parece que estos obedecen al menos parcialmente a alguna reglamentación, mientras que los que están abajo son de interpretación iconográfica, es decir, ya son directamente un concepto de interpretación para quien haya sido educado para interpretarlo, salvo por estos puntitos y rayas que están aquí, porque estos puntitos y rayas me parece que tienen que ver con la numeración anáhuac. Entonces, es que imagínense, estamos tan familiarizados con que la numeración a escala internacional es de origen arábigo, sofisticado por el pueblo mundial en su totalidad, por lo que es uno de los pocos códigos que está extendido o magnificado a escala internacional, mundial. Tanto en China como en Estados Unidos los principios numerológicos son exactamente los mismos. No sé si es que hay alguna variante en algún que otro lugar, quizá, pero no es algo muy destacado. Pero si queremos interpretar la antigüedad, tenemos que recordar que también tenían sus sistemas numerológicos, pero no eran de carácter arábigo, sino que tenían sus propias estructuras, como es el caso de los anáhuac, que me parece que cuando vemos estas lineacitas y estos puntitos tiene que ver con numeración anáhuac. Aquí en cambio vemos algo plenamente iconográfico. Esto me parece que es... todavía no se transmite la imagen. Aquí voy a esperar para mostrarles. Listo, ahí está. Esto que vemos aquí, por ejemplo, igual es tomado de un códice antiguo. Es plenamente iconográfico, si se fijan. Pero es iconográfico, yo me doy cuenta, en un sentido parecido a la alquimia. Es que, reitero, la alquimia es clave, ¿no? Por eso este módulo es alquimia. Y por eso la alquimia, para entenderla en su magnitud de vida, es preferente entenderla estudiando la fenomenología de los idiomas y sus códigos. Verán, por ejemplo, si tú lees a Eliphas Levi, Eliphas Levi tiene ciertas figuraciones para describir a los planetas: Venus, Mercurio, Marte, etc. Son símbolos que describen a un astro. Hay otros tantos símbolos que pueden describir, por ejemplo, hay símbolos que describen el elemento tierra, agua, aire, fuego. De hecho, también gracias a la expansión de la influencia de los gremios místicos que estaban, digamos, aparentados con Eliphas Levi, por ejemplo, pues se ha internacionalizado también algunas lecturas simbólico-alquímicas, pero no siempre ha sido así. Cada pueblo puede tener su propia interpretación. Por ejemplo, en el andinismo existían las propias quilcas para definir el elemento agua, fuego, aire, y yo les voy a mostrar esto. No creo que en este taller, sino en el último taller que trata de Huayracocha, un tema hermoso. Ahí les voy a explicar esas quilcas, pero bueno, mientras tanto quiero que se familiaricen con esto. Estas cosas tienen elementos simbólicos. Por ejemplo, una serpiente en la cosmovisión anáhuac habrá tenido un simbolismo particular. Estas plumas también. Cada una de estas cosas habrá tenido. Es más, incluso quizás sí estaba hasta un punto normado esto, pero normado en un sentido no tan emparentable con la reglamentación del alfabeto hispano, me refiero, ¿no? Quizá habrá tenido cierta reglamentación, pero con ciertos otros balances, y profundamente anclado sobre todo a la cosmovisión de los pueblos que diseñaban estos glifos. Aquí en cambio tenemos lo que sería el poema Cocodrilo. Este es un ejemplo que yo quise sacar de cómo se ve un poema escrito en glifos, para que se reitere una vez más que existía mecanismo absolutamente de escritura. Es más, en una de las fuentes que yo consulté decía que ya se tiene registro de que las culturas anáhuac antiguas ya tenían un uso del papel incluso anterior al de los propios chinos. Y es probable, pero hay cosas respecto al estudio histórico que siempre están un poco bajo discusión de análisis. Entonces tampoco te digo que es el caso, pero me encontré en alguna fuente a alguien que decía eso.
Me temo que el nombre de su canal no era tan práctico como para decirte qué canal era. Eh, pero en todo caso, sí les he de referenciar, donde, mejor dicho, ahorita voy a ver si es que puedo encontrar la referencia del canal, porque lo que sí le tengo es registrado entre algunos videos de mis favoritos, más que nada porque si les queda duda sobre estas cosas, que quizá a alguien más también le fascine el tema de los glifos mayas, yo cuando lo vi consideré que es la escritura más hermosa que haya visto hasta ahora. Entonces dije, bueno, está bastante simpático. O sea, eso digo, de hecho yo sí he estado un poco estudiando levemente, como les digo, pero levemente el náhuatl y también los glifos para poder eventualmente avanzar en mi capacidad de interpretación. Esto es algo que todavía no les he comentado y lo van a notar en los siguientes talleres, pero tengo la capacidad de interpretar ciertos grabados antiguos. Entonces, para profundizar todavía más en eso, lo que me conviene es... abrí mal. Lo que me conviene es también contrastar con otras culturas del Abya Yala, porque no sé por dónde, pero siento que hay conexiones. Si te digo la verdad, siento que hay conexiones. No necesariamente es wow, qué conexión, pero siento que si tú estudias aspectos de la cultura anáhuac y lo contrastas con las culturas andinas, fuñaño la de parentescos que hay en comparación con la cultura europea antigua, ¿no? Porque también Europa ha evolucionado en su cosmovisión, sino la Europa anterior a la colonización de la Vía Yala. Si tú lo comparas, pues notarás que hay una diferencia. A ver... permítanme un momentito que ahorita lo estoy buscando. Solo quiero encontrar el nombre de la página para que ustedes luego vayan y vean todo lo referente a este estudio de los glifos y así, ¿no? No debe estar muy lejos, ahorita ya lo estoy buscando en el panel de videos favoritos, que es donde más o menos lo tengo guardado. Arquetipos, no. Bueno, igual con todo, yo les voy a dar la lectura, bueno, no fonética porque están en náhuatl, que está un poco difícil, pero sí les voy a dar la traducción de cómo se lee esto. Una vez ya haya concluido con la búsqueda que estoy realizando. Leyendas. Vaya, sí lo tenía bastante. Aquí está. Se llama, de hecho, el video en el que me parece que mencionan este dato del papel que les dije, de que parece que las culturas anáhuac antiguas usaban el papel antes que los chinos. Según yo, esa información la encontré en este video que se llama, guarden el nombre, mejor guarden el nombre, es Programa 94, dos puntos, Nicanash, dos puntos, aquí y ahora, Toltecapantli, 8. Teomochtli, el libro sagrado. Y el nombre del canal es Nación Tolteca. Ese es el nombre del canal. Ya, y bueno, no estoy seguro si es que es el video en el que mencionan el dato del papel que les mencioné, pero ahí hay bastantes datos respecto al náhuatl, la cultura náhuatl y los glifos, etc. Bien, ahora quiero mostrarles cómo este poema se le lee desde sus glifos originales. Aquí está dos transcripciones. Entonces, la transcripción glifo por glifo y hay una versión que se llama Tzeltal. Si les interesa, yo les invito mejor a que lo investiguen ustedes mismos. Pero la traducción del poema, es decir, este dibujito que a mí me parece que se ve muy bonito, muy vistoso, y eso que parece que el que lo hizo no es tan experimentado dibujando, pero se ve bacán, para mí se ve bacán. Pues ese dibujito describe esto: cocodrilo durmiente, inmóvil, inmortal, al amanecer siempre sobre la tierra, sobre la madre tierra, disculpen. Sustento del Padre Sol, florecen tus ojos, posando en el cerro junto al lago.
En espera de tus hijos, contempla ya de plata, sombra de la señora luna, ya nadie admira tu ser. Remate, corazón de cocodrilo. Y por cierto que esto del nombre de cocodrilo es muy interesante porque quizá no se refiere al cocodrilo en el sentido que tenemos en mente, sino que quizá en realidad se está refiriendo al Cipacli, que era una especie de serpiente similar al cocodrilo. Pero bueno, eso ya es interpretación de la cosmovisión propiamente náhuatl, y eso es otro tema bastante extenso. Ahora sí vamos a hablar sobre las quilcas. Ya que han explorado con los ejemplos de la cultura náhuatl cómo funciona esto de las quilcas, quiero que se fijen en esto. Se traduce literalmente como letras, ¿no? Las quilcas. Esta es la traducción generalizada. Yo lo que les digo, les recomiendo es que piensen más en la quilca como un cifrado. Y si hablamos de algo escrito, hablamos de una quilca grabada. Si hablamos de un escrito que se lee y luego se interpreta el concepto de lo leído, entonces hablamos de una quilca grabada fonética. En fin, ustedes me imagino que le van siguiendo la corriente al tema. Bien, aquí dice, este es el obelisco Tello de Chavín. Esto ya está hecho un dibujo, ¿no? Pero en realidad este dibujo está basado en un obelisco, en un monolito que está en un recinto arqueológico, creo que es el recinto arqueológico Brujito de la cultura, según yo, Chavín. No lo tengo tan claro en este momento, pero es el actual Perú, eso sí. En todo caso, con este dato que es el obelisco Tello de Chavín ya lo pueden encontrar. Bueno, sí es de la cultura Chavín, eso sí. Fíjense que hay un conjunto de quilcas. Aquí está la quilca de la Chacana, que esto sí quizá probablemente ya lo conozcan. Si han visto otros talleres, en todo caso igual. Están los labios ferales, pero hay diferentes labios ferales. Es interesante esto también. Hay como estas figuras de serpientes, como una especie de figura de conchita con labios ferales. Hay una suerte de jaguar, hay una suerte de pájaro, hay un conjunto de cosas. Aquí también está una suerte de caracol. Si ustedes llegan a darse el tiempo de explorar quilca por quilca y luego buscar otros grabados, otros obeliscos, monolitos, estelas, etc., puede que ustedes lleguen por cuenta propia a hacer ciertas homologaciones, ciertos parentescos, y si es que también se familiarizan con la cosmovisión andina antigua, entonces puede que sí tengan la capacidad de interpretar textos antiguos. Imagínense de lo que estaríamos hablando si fuese el caso, porque este obelisco, de hecho, hasta donde tengo entendido, sigue en su recinto original, es decir, este todavía no ha sido destruido o retirado. Por lo que, a mi criterio, porque yo sí le doy bastante validez a este tema, es probable que si tienes la sapiencia suficiente para saber cómo manejar, cómo activar esto, pues probablemente puedas contactar con la entidad que ha anidado en este monolito tiempo atrás, y eso implicaría que también puedes conversar con un ser antiguo que quizá pueda compartir ciertos conocimientos. Quizá a algunas personas de suerte les suene muy alucinativo lo que estoy diciendo, pues... Pero no creo que la gente que tenga esa postura a estas alturas siguiera viendo este video. Bien, ahora hablemos sobre las quilcas del obelisco Tello. Aquí están un poco más separadas o diferenciadas. Miren, aquí está Trump. Aquí está con su peinadito, mi rey. El peinadito clásico de trompetas. Bueno. Como pueden ver aquí, de hecho esto lo saqué de un libro que se llama Introducción a la simbología o la iconografía andina, algo así se llamaba. Si buscan con un nombre parecido a ese, de seguro lo encuentran. Tiene una gran galería de quilcas, de simbolismos antiguos. Ahora hablemos sobre lo que son las quilcas de Checta. Estas quilcas son un tanto célebres, pero más para el pueblo peruano en particular, por lo que yo he podido notar. No quiero andar mucho en el tema. Algunos dicen que eran bueno, de hecho, algo que yo encontré muy interesante mediante yo estudiaba sobre la cultura andina antigua y al mismo tiempo interesado estaba indagando un tanto sobre la cultura judaica, pues noté que ambos tienen un relato que dicen: nuestras formas de cifrado, es la forma que uso para que me entiendan, nuestras formas de cifrado, o sea, así lo decían los ancestros, tanto andinos, pero también los judaicos, dicen, nuestras formas de cifrados fueron un obsequio divino que nos lo entregó los mismísimos ángeles o seres divinos. Claro, incluso el concepto del ángel cambia acorde a la cosmovisión de cada cultura. Esto es algo que yo lo voy a explicar en el siguiente taller con el término Pachacquilcama, que es como
como Pachacilcama hace referencia a la diferenciación de un término debido a la cosmovisión de la cultura que creó dicho término. Por lo que las traducciones no pueden llegar a ser perfectas en sí, pero bueno, es algo interesante que quiero compartirles. Pero será el siguiente taller. En todo caso es interesante porque en la visión andina sí fueron seres divinos ancestrales los que nos transmitieron su conocimiento de las quilcas. También se dice que hay un relato, quizá una leyenda, que a un inca antiguo, pero muy antiguo, o sea, en realidad habría sido un ancestro de incas, no habría sido un inca en el sentido incaico que entendemos, sino ancestros antes de que surgiera la civilización del Cusco como la conocemos a día de hoy. Pues se le presentó una visión en el que él percibió, el inca, que si se desarrollaban los sistemas de escrituras, es decir, los cifrados o grabados, sobre todo los cifrados grabados fonéticos, porque los cifrados grabados iconográficos sí se mantuvieron, pero los cifrados grabados fonéticos no se desarrollaron. Si se desarrollaban, pues habría un cataclismo, por lo que de hecho este inca prohibió con suma severidad que cualquier persona practicara estas artes. Y de hecho, así como existe el quipu camayo, que esto es algo que me he olvidado de describir, existían los quipu camayo, que era el que lee un quipu, pues también existían los Quilca Camayok, pero entonces se les empezó a dar persecución a los Quilca Camayok. Cuando vemos esta Quilca de Checta, hablamos de lo que probablemente haya sido el desarrollo primitivo hacia esta suerte de escritura fonética, aunque en su principio habrá sido meramente grabada. Ahora tenemos otra forma de Quilca. Esta es la Quilca de Huiracocha. Aquí le puse Anca Apu, esta parte me olvidé de corregirlo, en realidad es Ancha. Se me pasó por alto esto. No le lean la C así nomás, es Ancha Apu. Ancha es porque según los manuscritos de Huarochiri es una forma de referirse a algo como grandioso, algo en un nivel más elevado. Sería como decir, digamos, hay una diferencia entre duque y archiduque, entonces el archi sería como el ancha. Entonces no quería, me equivoqué aquí, está Anca pero es Ancha, Ancha Apu. Entonces me refiero a Huiracocha como un gran espíritu, aunque en realidad a día de hoy ya tengo un término más apropiado para referirme a él. Entre tanto, de hecho hay varios términos para referirme a Huiracocha, pero uno que uso es Rirpucamac. Ya les explicaré este término en el siguiente taller. En fin, esto que vemos aquí son quilcas, son cifrados que están presentes en la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Todo esto es de lectura alquímica, no está normado de la manera que estaría normado una historia. No sé qué fue eso. Luego lo voy a ver. Está cifrado no como estaría cifrado un relato, una historia, sino que está cifrado en la manera en la que estaría cifrado más bien una lámina alquímica. Ajá, sí, porque de hecho lo es. En esencia esto es algo parecido a una lámina alquímica. De hecho yo les voy a explicar bastante de lo que guarda sincretizado esto. Yo creo que he logrado un nivel muy avanzado de interpretación de este símbolo, pero no lo exploraré sino hasta el final de este módulo. Será el último tema de taller que exploraré en lo que va de este nivel. Pero fíjense, o sea, cada una de estas carillitas y todo esto, digamos, tiene un simbolismo, está ubicado de una manera muy exacta para representar un aspecto determinado. Ahora hablemos sobre lo que son los quipus. Se sabe, por lo extendido que estaba su uso, que era un medio de código cifrado en nudos, esencialmente especialmente es parecido a los textos, glifos o tocapos. Pero hasta donde se ha podido corroborar, lo único que se sabe con certeza que puede cifrar cuentas es que puede cifrar cuentas con números. Esto parece que se usaba para la recolección de los impuestos que eran granos en su momento, o sea, se usaba para recolectar granos y cuantificar la cantidad de insumos que se almacenaban. Sí es verdad que hay suficientes indicios que era como tal de uso más amplio, incluyendo la narración de historias. Pero esto de momento no ha podido ser comprobado con toda rigurosidad. Es de mencionar que hay más de una capacidad comunicativa que crean las sociedades para la transmisión de información, como la capacidad musical. Eso también ya les comenté. Es importante tener en cuenta que quizá estamos buscando lo que no es y más bien deberíamos buscar de una manera un poco más
multifacética. Quizá a veces buscar una historia, un cuento, o quizá a veces buscar mecanismos para entonar a diferentes instrumentos musicales o incluso cálculos matemáticos. Aquí también tenemos un ejemplo de un equipo numérico, cómo se realiza un equipo numérico. Hay textos, de hecho, que describen más o menos lo que se sabe de los quipos, pero lamentablemente hasta ahora los avances más profundos están orientados al cifrado numérico de los quipos. No se ha logrado interpretar una forma de narrativa mediante quipos, pero como les mencioné, no recuerdo si fue en este taller mismo o en el anterior, pero les mencioné que se sabe mediante cronistas que en el último Inti Raymi, presidido por un gobierno plenamente inca, pues había un sacerdote que daba lectura a un quipu describiendo algún relato alquímico antiguo. Ahora hablemos de los tocapus. Era una especie de código cifrado en material textil, de tal manera que podrían haber tenido una utilidad equivalente a la de los pergaminos. Fíjense cómo es algo tan meticuloso, ¿no? Y son símbolos que se replican, reitero, no es algo que está hecho al azar por un mero jueguito visual. Tiene algún valor, pero habrá que interpretarlo en su momento. Aquí también hay una muestra de un tocapu, fíjense, todos estos símbolos. Yo el símbolo con el que más me he familiarizado hasta ahora es este, que de hecho también se usaba en vestuarios, creo que de soldados en particular, pero bueno, aquí parece también tener algún simbolismo. De hecho, esa figura ajedrezada que tiene, ¿no?, de cuadritos blancos y negros, me llama la atención, la verdad. Parece que también tenía que ver con alguna suerte de perspectiva mística antigua. Esto es algo que les quería mostrar. Fíjense, es similitud entre tocapu y figuras de estructura electromagnética. Bueno, puse electromagnética, pero estas son las cinemáticas que les había comentado, ¿no? El cómo se ve diferentes elementos como la propia agua bajo la influencia de ciertas vibraciones que estén en su alrededor. Se puede adquirir diferentes efectos vibratorios dentro de la imagen del agua o diferentes elementos que se empleen. Y pues bueno, si se fijan, tiene alguna similitud con los tocapos que también están aquí en esta lámina. Lo cual me parece un precedente llamativo a tener en cuenta. Quizá no haya demasiada similitud, quizá solo sea una casualidad. En este caso sí no quitaría que fuera una casualidad, pero ¿quién quita que hubiera alguna relación entre esto? Con todo, como mi intención es que no solo a nivel individual yo, no, sino en colectivo, todos esos interesados por el andinismo hagamos una colaboración masiva para poco a poco a nivel colectivo llegar a interpretar los conocimientos antiguos de nuestros ancestros. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las tortas de barro, un artilugio que servía para almacenar información y se leía de manera espiral. Fíjense en esto, literalmente es como una tortita de barro, está hecha de barro, y le ponían diferentes piedritas de diferentes colores, de diferentes tipos, y se le leía de manera espiral. No sabemos si es que de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero se leía de manera espiral. Y esto es algo que incluso se mantuvo durante las épocas de colonia española, pero no en todos los lugares. Tomemos en cuenta que los españoles tampoco es que lograron monopolizar su cultura en las civilizaciones andinas de forma inmediata. Fue algo muy paulatino y habrían siempre ailius ocultos en las montañas de las que no necesariamente se tuviera demasiado registro. Entonces siempre había algún que otro pueblito que mantuvo ciertas tradiciones ancestrales, como el cifrado mediante estas tortitas de barro con piedritas, y de hecho es un mecanismo que se le aplica con otras formas. Miren, por ejemplo, aquí también tenemos estos registros de otra forma de tortita de barro cifrada, que en este caso sí usan también piedra, pero usan otras cositas como muñequitos. Bueno, parece, no sabría describir, pero parece que son como unas cositas hechas con telas, ¿cómo se dice? Con pequeñas ramitas. Es difícil saberlo, ¿no?, la indumentaria que tenían, pero parece que lograban transmitir algún mensaje de esta forma tan curiosa, tan peculiar. Aquí está otra imagen de cómo habría sido estas tortitas de barro, ¿no? Imagínense el nivel de meticulosidad que se empleaba para transmitir algún mensaje a través de esto, pero qué cosas narrarán, serían cosas muy interesantes. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la iconografía. Por si acaso, esto tengo entendido de las tortitas de barro, y esto tengo entendido que su datación está vinculada a regiones, me parece que principalmente costeros,
del actual Perú, pero bueno, no se quedan tanto con lo de costeros, puede que haya sido otras regiones, pero es del actual Perú, eso por si acaso. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es la iconografía post-hispánica. En el proceso de adaptación a las gentes locales, los sacerdotes católicos acoplaron como forma de evangelización o catequesis la iconografía con simbología católica. Esto que ven aquí parece que es un cifrado que se usó en los primeros momentos de evangelización para las culturas. Me parece que estos son de Mesoamérica, no son de los Andes, pero aplica más o menos el mismo principio. Como los mesoamericanos tenían una familiarización con la interpretación iconográfica. Disculpen. Los sacerdotes que tampoco entendían del todo bien tanto la cosmovisión como la lengua y además la escritura de los aborígenes mesoamericanos, pues más o menos entendieron que al menos para el principio convendría ilustrarles sobre la cultura católica de esta manera iconográfica. Es muy llamativo porque esto habrá sido hace unos siglos, no tendrá ni un milenio de datación, y sin embargo podría asemejarse al menos hasta un punto, ¿no?, con murales hechos en manera de pinturas rupestres en escarpados de diferentes regiones del mundo que sí parecen que narrarán alguna historia muy sublime, muy interesante, que en algún momento llegaremos a interpretar como sociedad. Aquí en cambio estos sí son, bueno, les seré sincero, no estoy 100% seguro, pero me parece que estos sí son lo equivalente a la asimilación católica con algunos aspectos de escritura o de cifrado, no de escritura en sí, sino de cifrado de las sociedades autóctonas del Andes prehispánico. Así que ya que como vieron esas tortitas de barro, por eso les mostré primero eso, pues así como existían esas tortitas de barro que tenían incluso una lectura espiral, pues ellos replicaron lo mismo en láminas de cuero, eran, por si acaso. Lo hicieron en láminas de cuero. Y de hecho tengo entendido que este que está aquí describía, me parece que el tema de la crucifixión de Jesucristo y de que revivió a los 3 días, o era una oración orientada a los tiempos de Pascua, algo así me parece que era. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que son las estelas. Bueno, dice códigos sagrados, aquí está, estelas, runas, tetragramatón. Le puse Kelwaka porque en ese momento estaba familiarizado con el término Kelka, pero luego me di cuenta que el término más generalizado es en realidad Kilka. O sea, sí hay quienes usan el término Kelka, pero en realidad el término más generalizado es Kilka y al final yo me quedé con Kilka. Pero en ese momento cuando hice este taller no lo tenía tan claro, así que le usé y está con la tilde. Bueno, la tilde, digamos que como esta es una palabra en desarrollo, lo van a entender mejor el siguiente taller, porque esto realmente es una introducción para lo que voy a enseñar en el siguiente taller, pero piensen que estas son, la palabra Kelwaka o Kilwaka es en realidad una palabra en desarrollo, es en realidad parte de la construcción de un proyecto lingüístico que tengo en mente. Bien, hablemos sobre lo que son las estelas, las runas, el tetragramatón y la Kelwaka o Kilwaka. Bien, esta es la estela de la puerta de Tiahuanaco, la que les mostré, y al lado está la estela de Raimundi. Son las que tienen las dos figuras más impactantes o apreciables de la entidad Huiracocha, el dios de los Tocetros. El tema es que estas estelas, por cuenta propia, guardan información mediante los cifrados que podemos decir son quilcas. Ahora que hemos abierto la mente, ahora que no vemos la quilca como una interpretación literal y exacta de cómo entendemos la escritura española, podemos llegar a vislumbrar e interpretar de a poco en qué consiste estas estelas. También tenemos otra forma de cifrado, en este caso me he querido referenciar a las culturas nórdicas, no es algo andino naturalmente, y es con las runas. Las runas, y esto también lo he estudiado un poco, tienen un nivel de belleza místico muy destacable. En todo caso, esta que les muestro aquí es la runa Hagalas. En realidad cada runa tiene un significado, pero creo que hay
cierta reinterpretación del significado de cada runa acorde quizá a la época y a la cultura que hacía la runa, porque las runas no es algo que estaba, o sea, vamos, el español está bastante esquematizado, bastante bien reglamentado, ¿no? Pero es un proceso evolutivo de siglos y aún así tiene ciertos rezagos de su construcción evolutiva que no se pueden quitar, como el uso innecesario o sea, por ejemplo, en el español hay una C, hay una K, y en la práctica es en el mismo sonido, está la Q. O sea, son cosas que, bueno, ya nos hemos habituado y están normadas con ciertas normas, pero pese a todo, en realidad hay ciertas redundancias. A mi criterio son redundancias, quizá hablo un poco sin todavía comprender la belleza de todos estos fenómenos. Pero bueno, lo mismo habrá ocurrido con escrituras antiguas, solo que como no llegaron a expandirse tanto y durante tanto tiempo y con una interconexión tan fuerte, pues había ciertas variaciones de interpretación entre runa y runa. Pero tengo entendido que cada runa tiene un significado místico. Incluso hay runas que están asociadas no, ¿es constelaciones? A zodiacos, más bien, zodiacos, a zodiacos. Por ejemplo, ¿cuál era mi runa? No recuerdo ahorita el nombre de mi runa. Pero bueno, hay runas para cada zodiaco, ¿no? Entonces ustedes pueden ver si son Acuario, Libra, etcétera. Hay una runa asociada a cada uno de estos. También está el tetragramatón. Y eso sí me agrada del judaísmo, les comento. Bueno, de la cultura hebrea, es que el judaísmo es un concepto un poco ambiguo. No, bueno, no lo es, pero al mismo tiempo un poco sí lo es. Hay un nivel de ambigüedad en la lectura de lo que es la cultura judaica, porque al fin y al cabo, también como es una cultura un poco egocéntrica, ¿no? No un poco, sino bastante, monstruosamente egocéntrica. Es como que hay muchos conocimientos ancestrales que ellos cogen y los acaparan y dicen, es mío, es mío. Pero en realidad no necesariamente eran suyos, sino una retroalimentación también cultural generada a través de los siglos, que ellos en cierto momento le dieron ciertas normativas y ciertos significados. Pero bueno, lo que quería decir es que en lo que respecta al idioma y la escritura, tanto hebrea como aramea, es que no son escrituras que simple y llanamente escribes lo que quieres expresar y ya está. No, tienen un trasfondo, incluso iconográfico también. Porque hay ciertas letras del alfabeto hebreo que tienen un significado en la forma que tienen. De hecho, el alfabeto hebreo tiene sus sincretismos interesantes, lo debo destacar. Y bueno, esto ocurre con el tetragramatón, que tengo entendido es escritura hebrea y describe el nombre de la entidad a la cual le rinden tributo tributo los que son practicantes del judaísmo, o personas que de una u otra manera estudian ciertos aspectos místicos del pasado y que lo ven desde una perspectiva no meramente religiosa, sino más de hecho interpretativa, simbólica, alquímica, con una perspectiva más abierta, vamos. Pero bueno, es algo muy llamativo. De hecho, tengo entendido que había un individuo, ¿cómo se llamaba no puedo creerlo, se me olvidó, y eso que yo lo tenía muy presente. Nada, es que tenía en mente a un judío, creo que era de etnia sefardí, que en el año 1666 se autopercibió a sí mismo como el Mesías. Y era Sabbatai Zevi, Simón, sí, por eso es que existen las misas sabateas. Era Sabbatai Zevi, pero este man es como que invirtió el concepto de las misas católicas y también utilizó sincretismos hebreos para ciertas prácticas alquímicas, y él se percibía como un mesías, pero en el sentido oscuro del término. Hay que recordar que los judíos siempre han esperado un mesías, pero un mesías falso, un mesías que en realidad es para someter, para la guerra, que busque el dominio sobre el plano terrenal, cuando el verdadero Mesías, como lo fue Jesucristo, entiende que el verdadero reino está en los cielos. En todo caso, se supone que Sabbatai Zevi se atrevió a pronunciar el tetragramatón, lo cual está prohibido para los judíos, dado que es una palabra muy divina, ¿no? Muy sagrada. Entonces solo se puede pronunciar una vez al año en el templo original de Salomón, en donde había una cámara que es donde estaba guardado el Arca de la Alianza. Como los judíos no tienen control del templo de Salomón desde milenios,
Entonces ellos en teoría no están permitidos que nombren al tetragramatón. Sin embargo, Sabo Teisevi se pensaba tan cool, tan bacano, tan papi, que dijo: yo sí, avanzo y miren cómo no tengo miedo de pronunciarlo. Bueno, un dato histórico que quería compartir con ustedes para que se fijen el nivel de divinidad que puede llegar a tener una Qilhuaqa, porque diría que el caso del tetragramatón es una Qilhuaqa, es decir, una letra santa para la cultura judaica. Y de hecho, hablando de Qilhuaqas, aquí está la que sería la Qilhuaqa de Huiracocha. No lo voy a explicar demasiado ahora, lo voy a explicar eventualmente en el taller de Huiracocha. Pero fíjense en esta imagen, quería compartirlo con ustedes. Bueno, recuerden que Qilhuaqa viene del Huaqa, que es sagrado, y Quilca, que es letra, entonces letra santa. Esta figura es algo que yo diseñé como para representar una manera de entonar e invocar aspectos de Huiracocha mediante mantra. Es una Qilhuaqa que se invoca mediante mantralización, pero los mecanismos que he ideado los voy a mencionar ya cuando esté en el taller de Huiracocha. Así que con eso damos por acabado el taller de hoy. Les agradezco mucho haberme acompañado hasta aquí. Yupa y Chani por ello. Espero que tengan un excelente día y una excelente semana, mi gente con corazón de colibrí. Al-Farrús.